Buenos días. El día de hoy iniciaremos con la unidad 3. En esta unidad 3 veremos el tema de genética de poblaciones. Para esto analizaremos cuál es la hipótesis nula que guía el estudio de la genética de poblaciones, que se conoce como ley del equilibrio de Hardy-Weinberg. Continuaremos estudiando las fuerzas microevolutivas, que son la selección natural, la deriva génica, endogamia, flujo génico, y terminaremos nuestro tema viendo qué es la adaptación y la especiación. Antes de definir lo que es la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg, necesitamos identificar qué es una población desde el punto de vista genético, cuáles son las frecuencias alélicas y la forma en la que se calculan, cuáles son las frecuencias genotípicas y cómo podemos estimarlas en una población. Para definir una población, hablaremos del grupo de organismos de la misma especie que crecen conjuntamente en un área geográfica delimitada. El tamaño del área geográfica de esta población vamos a delimitarlo de acuerdo con la probabilidad de encontrar parejas. Haciendo una analogía, en el mundo virtual, diferentes sitios en donde se puedan encontrar parejas formarían una población. Estas poblaciones pueden distribuirse en distintos grupos reproductivos que vamos a denominar subpoblaciones. Y estas poblaciones pueden ser locales y entonces hablaríamos de poblaciones que están restringidas a un vecindario, por ejemplo, o pueden ser subpoblaciones que se aparean con mayor frecuencia o encuentran una pareja con mayor frecuencia en los grupos de edades. Pensemos, por ejemplo, que en la universidad podemos encontrar a los estudiantes de una licenciatura, por ejemplo, la licenciatura de biología, la licenciatura de veterinaria o la licenciatura de biología marina en distintos lugares. Cada una de estas se consideraría una subpoblación, pero también podemos encontrar a los administrativos y los profesores, a los estudiantes y a los directivos. Estos tienen diferentes edades y la probabilidad de que interactúen entre ellos para encontrar una pareja es mayor, por ejemplo, para los estudiantes entre los estudiantes, para los profesores entre los profesores y para los directivos entre los directivos. El acervo génico, gene pool en inglés, es el conjunto completo de información genética contenida en una población, y el acervo genético incluye, por lo tanto, a todos los alelos presentes en una población. Antes de explicar lo que es una frecuencia, quisiera que observáramos estos dos diagramas y pensemos cuál de estos dos diagramas es más diverso con relación al número de figuras que presentan. Si consideras que el diagrama de la derecha es el más diverso, esto se debe a un efecto del número de piezas que están presentes y a los colores que presentan. Sin embargo, al hacer el análisis minucioso, podemos ver que hay un mayor número de distintas figuras en el diagrama de la izquierda. Esto haría que este diagrama sea el más diverso a pesar de tener un menor número de fichas y que éstas sean menos coloridas. Para analizar, por lo tanto, la diversidad genética, requerimos hacerlo en términos de las frecuencias o abundancias relativas, es decir, no el número total de alelos o genotipos que observemos, sino
los diferentes alelos con referencia al tamaño de la población. Vamos a ilustrar este ejemplo para el cálculo de las frecuencias alélicas con los grupos sanguíneos M y N. Estos son diferentes a los antígenos ABO que habíamos estudiado anteriormente. Hay tres posibles fenotipos, M, MN y N. Estos corresponden a los genotipos MM para el fenotipo M, MN para el fenotipo MN y NN para el fenotipo N. Es decir, los homocigotos presentan el fenotipo determinado por su alelo y el heterocigoto expresa ambos antígenos. Supongamos ahora que en un estudio en Gran Bretaña se analizaron 1000 personas que presentaron los siguientes fenotipos. 298 presentaron el fenotipo M, 489 el fenotipo MN y 213 el fenotipo N. Por lo tanto, tenemos 298 homocigotos M, 489 heterocigotos y 213 homocigotos N. Ahora, veamos que estos datos ya tienen información sobre dos cosas: el número en que cada uno de los tres genotipos está presentes y el número en que los alelos M y N están presentes. Hay que aclarar que para 1000 genotipos, es decir, para 1000 individuos de un organismo que es diploide, encontraríamos 2000 alelos del gen. Y por lo tanto podríamos inferir el número de alelos de la siguiente manera. Sumamos los homocigotos dos veces porque contienen dos alelos, multiplicando 298 por 2, que nos da un total de 596, y sumamos de la proporción de los heterocigotos el número que corresponden a los alelos M, en este caso 489 alelos. Lo mismo vamos a hacer para calcular el número de alelos N. Vamos a multiplicar por 2, porque contiene dos alelos, al número de individuos de homocigotos N, que en este caso son 213, por lo tanto tendríamos 426 alelos N, y sumamos el número de alelos N que están presentes en los heterocigotos, que son 489. De esta forma tenemos que hay 1085 alelos M y 915 alelos N en esta población. Como les había comentado, es más conveniente analizar los datos en términos de la frecuencia relativa y no con los números observados. Esto nos permitiría hacer comparaciones entre poblaciones de diferentes tamaños. En esta fotografía de una obra de Michael Escher, podemos ver mariposas de distintos colores. Si nosotros queremos saber cuál es la frecuencia, por ejemplo, del alelo que les da las coloraciones azules, podemos ver a primera vista que es similar al de la frecuencia del alelo que les conferiría el color amarillo o el naranja. Es decir, una tercera parte, un tercio de los individuos presentarían cada uno de los alelos. Esto nos permitiría comparar esto con una población más pequeña en la cual tendríamos frecuencias similares como la que presento en el extracto de la derecha de la misma figura. Si hacemos el cálculo de nuestras frecuencias relativas, para los genotipos, la frecuencia genotípica en una población es la proporción de organismos que presentan un genotipo en particular, y para cada alelo, la frecuencia alélica en una población
es la proporción de alelos de un tipo específico que se presentan. En esta imagen, tratemos de identificar cuál sería la frecuencia de alelos que presentan para las alas inferiores los colores determinados por el alelo azul, rojo, verde y amarillo. Sin necesidad de contarlos, podríamos ver que proporcionalmente hay una cuarta parte de alelos rojos, una cuarta parte de alelos amarillos, una cuarta parte de alelos verdes y una cuarta parte de alelos rojos. Es decir, cada uno de nuestros alelos se encuentra en una proporción de 0.25. En nuestro ejemplo numérico, las frecuencias genotípicas las podemos estimar dividiendo el número de genotipos observados entre el tamaño de la muestra, en este caso 1000 individuos. Por lo tanto, la frecuencia de nuestros homocigotos M sería de 0.298, la frecuencia de los heterocigotos sería de 0.489 y la frecuencia de los homocigotos N sería de 0.213, como podemos ver en la tabla inferior, en donde dividimos las frecuencias observadas, el número de genotipos observados, entre el número de personas para cada uno de nuestros 3 genotipos. De manera similar, obtendríamos las frecuencias alélicas, solo que hay que recordar que cada persona tiene 2 alelos, por lo tanto, para un conjunto de 1000 individuos tendríamos 2000 alelos. Por lo tanto, deberíamos de dividir el número de alelos observados entre el número de alelos totales en la población, es decir, 1085 entre 2000 para calcular la frecuencia del alelo M, 915 entre 2000 para calcular la frecuencia de nuestro alelo N, y tendríamos que la frecuencia en que se observa el primer alelo, el alelo M, es de 0.5425 y la del alelo N es de 0.4575. Es importante aclarar que la suma de las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas es igual a 1. Como consecuencia de una definición en términos de proporciones. Las frecuencias genotípicas y alélicas deben tener, por lo tanto, valores entre 0 y 1. Y aquí voy a introducir 2 términos que van a ser importantes y de los cuales vamos a discutir cuando hablemos de las fuerzas microevolutivas. El primero es cuando en una población la frecuencia alélica para un alelo toma el valor de 1, se dice que este alelo está fijo en la población. Y cuando la frecuencia alélica es de 0, se dice que el alelo se perdió. En este cuadro que presentamos a la derecha, tenemos que Escher pinta a las ballenas o peces que pueden comer naves. Si pensamos en la característica de poder comer naves, es decir, digerir madera y tela, todos estos peces o ballenas tendrían fijos el alelo que les permite hacer esa digestión. Todos son capaces de hacerlo y por eso se están alimentando de los barcos. Pensemos ahora en el otro caso. Cuando la frecuencia alélica es de 0, hablamos de que en la población el alelo se perdió. Para este dibujo, la capacidad de digerir otros animales está perdida en estos peces. Y por lo tanto, estos organismos, la población de estos organismos, tiene perdido el alelo para
digerir carne. Es importante considerar que cuando hacemos estudios de genética de poblaciones, hablamos generalmente de las frecuencias alélicas, y esto se debe a que estos son el puente entre una generación y otra, porque los genotipos se disocian y segregan por los procesos de segregación y recombinación en cada ciclo reproductivo. Las frecuencias alélicas podemos utilizarlas para realizar inferencias sobre la composición genética de las generaciones futuras. Y la genética de poblaciones describe cómo la transmisión genética se da entre una generación paterna a la siguiente generación, es decir, tiene este carácter predictivo, y para hacerlo aplica las leyes de Mendel a nivel de las poblaciones. Veamos lo que queremos decir con el ejemplo que habíamos estado analizando. Las leyes de Mendel, primero, describen cómo la transmisión genética ocurre entre los padres y sus hijos. Consideremos una cruza de dos individuos heterocigotos, en los cuales vamos a definir a A1, A2 como el primer padre y A1, A2 como el segundo padre. Los subíndices indican la presencia de alelos diferentes. De esta cruza sabemos que una cuarta parte de individuos serán homocigotos del tipo 1, la mitad serán heterocigotos y una cuarta parte serán homocigotos del tipo 2. Ahora, para pasar esto a nivel poblacional, recordemos que conocemos cuáles son los tipos de gametos que producen cada genotipo. Los homocigotos M producen gametos M. Los heterocigotos producen la mitad de gametos M y la mitad de gametos N. Y los homocigotos N producen todos sus gametos N. Si analizamos cuál sería la frecuencia alélica que se espera que tengan los gametos y cuáles serían las frecuencias de estos alelos en los cigotos que se formen a partir de los gametos, veríamos un patrón como el que se describe en la siguiente tabla, en el cual tenemos las frecuencias genotípicas de los padres que ya estimamos a partir de dividir el número de genotipos entre las 1000 personas. Los gametos esperados en esta población también los habíamos estimado a partir de dividir el número de alelos que habíamos observado entre el número total de alelos. Otra forma de estimarlos es la que presento en esta tabla, en la cual sabemos que todos los gametos esperados para los homocigotos M son M y que la mitad de los que se produzcan para un heterocigoto serán M, tendrán el alelo M. Por lo tanto, esperaríamos que la suma de la frecuencia observada para los genotipos homocigotos más la mitad de los heterocigotos en los que esté este alelo nos dé la frecuencia de esos individuos, que en este caso para el alelo M es 0.5425 y para el alelo N es 0.4575. La frecuencia genotípica que esperamos que se presente es de 0.298 para los homocigotos M, 0.489 para los heterocigotos y 0.213 para los homocigotos N. Si nosotros hacemos el cálculo de estas frecuencias alélicas para los genotipos presentes en los cigotos, veremos que es igual
a la que se presentaban los gametos de los padres. Y esto constituye la primera ley o la ley de equilibrio de Hardy-Weinberg en la genética de poblaciones, que nos dice que las frecuencias alélicas de los padres son iguales a las frecuencias alélicas de los gametos, siempre y cuando cada padre produzca un número de gametos funcionales igual al resto de la de los padres. Veremos en la siguiente presentación el desarrollo de esta ley para que puedan verificar la comprobación de lo que hemos hablado.